Ya le responda a los comentarios. Bueno, respóndeme. Porque es el mismo tema que estamos. Si no hay examen, Pero consulta, las asesorías, ¿hay horario todavía? No, no hay horario. Jennifer no me ha dicho. Ahora lo vemos. Recuerdo. Cuidado. Ok. Esto acá. Esperar un minuto más que llegue el resto de la gente. Bueno, ya es la hora. Comienzo. Buenos días, chicos. Bueno, hoy nos toca terminar con variables continuas bivariadas. Hemos hecho solamente un ejemplo, creo, ¿no? Creo que no hemos hecho más, sino un ejemplo de una uniforme en un cuadrado, correcto, en un rectángulo. Eso hemos hecho, ¿no? Para esa uniforme en un rectángulo hemos calculado pues su función de densidad conjunta. Hemos hecho su función, hemos calculado las funciones marginales. Okay, hemos calculado algunas funciones condicionales. ¿Correcto?
Entonces, hoy quiero hacer un ejemplo un poco más complicado, porque en este caso que hemos hecho, la región era un cuadrado. ¡Ay, Dios santo mío! Pensé que la había encendido. A ver, me avisan los que están debajo, ¿pueden ver si encendió? ¿Puedes mirar arriba a ver si...? No ha encendido. ¿Será que tengo que llamar a soporte? Se ve así. Deja moverlo. Opciones de vista. Modo lado a lado. No. Ahí está, pero se ve horrible. A ver. Se ve así. Igual me sigue poniendo a mí ahí. No sé. Opción escape. Red escape. Escucha, no sé por qué me está poniendo así ahora. Pantalla completa. Ah, Lo mismo que estaba presionando. ya. ¿Será? A ver. Ahora. Ok. Ya, buenazo. No sé por qué se cambió eso. Ok. Listo. Entonces, a ver si me recuerdo bien esto. Lo que hemos hecho es simplemente el ejemplo de la uniforme en un cuadrado, ¿correcto? Entonces, hoy quiero hacer un ejemplo un poco más interesante. Vamos a ver, solo para recordarles, ¿no? Cuando vimos lo de la uniforme en un rectángulo, ¿se acuerdan que les dije que era en el rectángulo donde la función de densidad conjunta no valía 0? ¿Correcto? E hicimos todo el trabajo sobre, lo único que pintamos fue el soporte en R2, a pesar de que es una función que regularmente se pintaría en R3, pero pintamos simplemente su soporte o la región donde esa función no vale 0. ¿Ok? Ahora vamos a irnos a un caso un poco más complejo y además les digo que el RPress que estoy publicando hoy, que les mandé, que está en semana 4, que incluye los temas de esperanza y varianza, tiene un ejemplo todavía más complicado dentro, que hace el repaso de todo esto. O sea que
En teoría estamos terminando, entre comillas, el contenido, pero cuando veamos esperanza y varianza vamos a echarnos para atrás y vamos a hacer un ejemplo completo con un caso un poco más complejo, ¿no? Entonces, ahora quiero ver el caso de la uniforme, pero ahora vamos a ver la uniforme en un círculo. Y eso nos sirve este ejemplo porque vamos a ver que los límites de integración cambian radicalmente. ¿Ok? No es lo mismo que en el cuadrado, que todo es facilito. En el círculo, pues hay ciertas complicaciones. Y por supuesto vamos a repetir lo mismo, o sea, vamos a hacer el 1.1, el 1.2 y el 1.3, ¿no? Sobre eso. Lo tercero que vamos a hacer esta semana, que probablemente va a ser el viernes y no va a ser hoy, va a ser introducir los temas de esperanza y varianza. ¿Ok? Bueno, introducir entre comillas, porque nosotros ya hemos visto esperanza y varianza en estadística y probabilidades. Lo que vamos a ver es cómo se calcula la esperanza de una función de más de una variable aleatoria, ¿no? Si son dos, ¿cómo se hace en ese caso? Y por supuesto, pues hablar de varianza, y de hecho un poco más, tengo que hablar de esperanza, varianza, covarianza y correlación. Okay, y ahí vemos, bueno, cuánto nos da tiempo y vamos ajustando la planificación. Aquí no está tan escrita en piedra como está en IO2, que sé exactamente cuánto me tardo en cada tema. Aquí, pues a veces tengo que modificar la planificación. Por eso tienen la planificación dinámica. Verán que yo he hecho ajustes cada semana porque no me dio tiempo, lo corro un poquito más para abajo y ahí voy cambiándola, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la uniforme del círculo nos trae ciertas dificultades, pero dentro de esta clase de esperanza y varianza hay otro ejemplo de continuas bivariadas, que es todavía más complejo que el círculo unitario, porque, bueno, trae una dificultad nueva en términos de cómo se colocan los límites de integración, ¿ok? Y entonces aparecen funciones condicionales a trozos y cosas que no van a aparecer seguramente en el ejemplo que voy a hacer hoy. ¿De acuerdo? O sea que aquí todavía vamos a estar viendo continuas porque, bueno, porque para hacer los ejemplos un poco más complejos de esperanza, varianza, covarianza y correlación, voy a repasar también el tema de continuas. ¿De acuerdo? O sea que ese es el plan para el día de hoy y el día viernes. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Les recuerdo que, bueno, aquí al comienzo está todo el tema, está la tablaza que ya habíamos visto y el caso uniforme en el rectángulo. Y ahora nos vamos a ir a un caso más interesante que es este. ¿Ok? Fíjense que en este caso ya nos dan de frente lo que vale la constante. Si ustedes, o sea, cuando les hablen de una densidad uniforme sobre una región del plano, lo que les están diciendo es que, ¿se acuerdan? Porque eso nos da información sobre quién es la función de densidad conjunta. Que es constante sobre esa región, ¿ok? Y entonces habíamos visto que como la función de densidad conjunta era en sí misma una función de densidad, ¿cómo determinábamos esa constante? Sí, las dos respuestas son correctas, pero uno terminaba haciendo como la integral de esa constante sobre la región, que en este caso es el círculo unitario. Si se ven que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, o sea que es el círculo de radio 1 centrado en 0, 0, ¿lo ven? Entonces, la integral sobre el círculo unitario de x de y o de y de x en cualquiera de los órdenes, esta cosa tiene que dar 1 porque si no, f de xy no sería, o sea, si eso, a ver, para que f de xy sea una densidad.
¿Ok? La integral sobre todo el soporte, este animalito de aquí, ahora el círculo es el soporte de esa nueva densidad conjunta uniforme en el círculo. Entonces resulta que como esa es una constante, lo que vale allí la integral de dx de y sobre el círculo, para que dé 1, queda que finalmente la constante va a ser 1 entre esa integral sobre el círculo, que no es más que el área de un círculo, ¿no? Esto que está aquí, precisamente, esto que está aquí, es el área del círculo, ¿no? El área del círculo unitario. Que en este caso vale ¿cuánto? Pi. ¿Okay? Y por eso que la constante termina siendo igual a 1 sobre pi. ¿Okay? 1 sobre pi. Y eso es lo que ponemos aquí. O sea, no hace falta que nos den la función ya con el 1 sobre pi calculado, sino que cada vez que nos digan que la función está, o sea, que el par XY, la variable aleatoria XY bivariada, ¿ok? Es uniforme en una región del plano, quiere decir que tengo que calcular la región del plano y la función de densidad va a valer 1 entre esa constante, ¿ok? Justamente eso siempre es así. Cuando la función no sea uniforme sobre una región del plano, nos tienen que decir quién es la función. O por lo menos nos tienen que dar herramientas para poder calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chévere. Ahí tenemos nuestra función de densidad. Les recuerdo que esta es la ecuación de una circunferencia de radio 1. ¿Ok? Y al poner menor o igual que 1, pues están describiendo lo que hemos llamado hasta ahora el soporte de la densidad. ¿Ok? Por supuesto, a este ejemplo le queremos calcular todo. ¿Ok? Queremos hacer todo. Lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, que calculamos, bueno, aquí ya está la conjunta, calcular las marginales, las condicionales, calcular alguna probabilidad que tenga que ver con esto, también queremos hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, se vale que hagan cualquier pregunta a lo largo de la solución. Así que, bueno, comencemos. ¿Por dónde empezamos? Voy a borrar todo. O sea, la función de densidad, las densidades marginales, las condicionales, lo que se nos ocurra. Una probabilidad de una región del plano también podría ser. ¿Ok? Entonces estoy abierta. Aquí tengo algunas cosas calculadas, pero a lo mejor alguien tiene una curiosidad y quiere calcular otra cosa, la hacemos. ¿Ok? Entonces, bueno, chévere, vamos a ver. Comencemos por lo más sencillo. ¿Quién es? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes que esto? Lo primerito que tenemos que hacer cuando enfrentamos un problema de estos. Antes que eso, tenemos que dibujar el soporte. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está el soporte. Lo pinto y espero que el gráfico sobreviva a todas las láminas. Ahí quedaron 2 flechas, no importa. Esto. Y aquí queda, ahí más o menos, el círculo unitario. ¿Ok? Por lo que aquí, por supuesto, aquí tengo el punto que tiene coordenadas en X vale 1 y en Y vale 0. Aquí voy a tener el punto que en X vale 0 y en Y vale 1. Aquí voy a tener el punto que en X vale menos 1 y en Y vale 0. Y aquí el punto que X vale 0 y Y vale menos 1. ¿Ok? Es justamente el círculo unitario. Fíjense que este tiene el centro en 0, 0, porque es x cuadrado más y cuadrado, y el radio es 1 o menos. ¿Ok? Entonces todo el círculo completo. Entonces, si quisiéramos calcular la función de densidad marginal en X, por ejemplo, ¿cómo se calcula la función de densidad? ¿Cuál es la definición de la función de densidad marginal en X? ¿Cómo se calculaba? Correcto, sumamos, en este caso se refiere a integrar, porque es una variable aleatoria continua, ¿verdad? ¿Integramos a quién? Integramos con respecto a Y, ¿qué cosa?
la función de densidad conjunta. ¿Ok? Si esta función fuese variable, ahí pondríamos a la función de densidad conjunta variable. ¿Ok? Si dependiera de X y de Y, pues. Bueno, aquí depende de X y de Y en el círculo, pero es constante allí. Si fuese una función más complicada, ahí tendríamos que ponerlas de todas maneras. ¿Ok? Aquí va la densidad conjunta. Sí, era para ver si estaban pendientes. 1 sobre pi. ¿Ok? Y esta es la densidad conjunta. Quien quiera que sea, en este caso es constante, es 1 sobre pi, y tengo que integrar de y. Si ustedes lo ven en los libros, es más, déjenme ponerlo como está en el libro. En el libro ustedes lo van a ver así. Y cosa que no ayuda mucho, porque los límites no van a ser menos infinito, más infinito siempre, sino que va a depender de dónde a dónde viva, o sea, cuál es el soporte de esa función de densidad. ¿Correcto? O sea que aquí, digamos, es donde tenemos que ver que, bueno, que para integrar de y, yo tengo que fijar un valor de x. Ahí lo voy a fijar, ¿sí? Y lo miro, pues, o sea, pongo esa X fija sobre el soporte y lo que voy a hacer es mover esa X. Fíjense que el primer valor de X que puede tomar esa X fija es -1 y se va hasta el último valor de X, que es 1. Pero además, cuando yo fijo X, que claramente esto me va a decir dónde está el soporte de la marginal de X, que va a ir de -1 a 1, de paso, podemos ver que esa función entra, perdón, que esa recta entra, el punto más bajo, el menor valor de y que intersecta a ese soporte, es este punto que estoy pintando aquí, y el otro es este. ¿Ok? Entonces, que yo tengo la recta X igual a algo, ¿no? A ese valor arbitrario entre -1 y 1. Y tengo que decir por dónde sale como función de X, porque el resultado, o sea, yo tengo que expresar de esas gráficas el resultado como función de X, porque eso es lo que quiero como resultado, una función de X. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que la ecuación es X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Como lo quiero como función de X, tengo que despejarlo. Esto me da Y cuadrado igual a 1 menos X al cuadrado. Y finalmente Y tiene dos valores, tiene el valor positivo y el valor negativo de la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. O sea que efectivamente este punto que está aquí tiene por un lado coordenada X, eso es lo que estoy poniendo ahí, y la coordenada Y es de la forma la raíz positiva de 1 menos X al cuadrado. En el caso que lo quiera ver como función de X, ¿ya? Esto quedó horrible aquí, déjenme arreglarlo. Siento que tengo poco espacio. La raíz de 1 menos X al cuadrado, ahí se ve un poquitín mejor. Y de la misma forma, este punto que está aquí también tiene coordenadas X, pero su coordenada Y es menos la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Es por la función, por donde entra es la sonrisa y el otro es la carita triste, pues, ¿no? En al revés. O sea que efectivamente, ¿de dónde a dónde varía Y cuando yo fijo X? Exacto, voy desde menos la raíz de 1 menos X al cuadrado hasta más la raíz de 1 menos X al cuadrado. Y tengo que integrar ahora mi función de densidad sobre el círculo, vale 1 sobre pi. Fuera del círculo vale 0. O sea que sí estoy calculando la integral de menos infinito a más infinito, solo que antes de la raíz, de la menos raíz de 1 menos x al cuadrado, la función conjunta vale 0. Y después de esa raíz, la función conjunta vale 0 también. ¿Ok? Por eso que los límites cambian al soporte de la función de densidad. Total que perdí aquí está. Uno entre pi, yo creo que uno puede calcularle la edad a la persona, y esto es de Y, por el tiempo que se tarda en conseguir al cursor cuando lo está buscando. Cuando yo era jovencita lo veía rápido. Ahora
lo voy a poner de este tamaño, ¿no? Mi papá que tiene 91 años tiene un cursor que es como de este tamaño, le tapa la mitad de la pantalla. Y me dice es que no lo encuentro. Le digo, ya, yo estoy más o menos así. Y el Kik es un lapicito todo delicado, pues no lo veo. ¿Ya? Listo, ¿no? Afortunadamente integrar eso es fácil porque es integrar una constante, los límites intimidan, esto es 1 entre pi, pero aquí tengo 1 entre pi y, y tengo que evaluar y desde y igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado hasta y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, pero en este caso positivo, total que me da 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado dividido pi. ¿Eso es todo? ¿O tengo que estar seguros de tener algo más? Primer paso, dibujar el soporte. Segundo paso, calculo la marginal integrando la conjunta con respecto a la otra variable, ¿no? Si estoy calculando la marginal en x, integro de y. Si estoy calculando la marginal de y, integro de x. ¿Correcto? ¿Qué me falta? Que les dije, siempre que calculen una función de densidad, tienen que decirme cuál es el soporte. Y ahí el truco es ver que esa línea azul que yo fijé varía, o sea, podría haberla puesto en cualquier lugar entre -1 y 1. ¿Ok? Fíjense que el soporte realmente, si queremos ser ortodoxos, el soporte es ese, porque tanto en 1 como en -1 esa función valdría 0. ¿Correcto? Sin embargo, al calcular la integral, pues no me va a afectar si incluyo o no incluyo el 1 o el -1. ¿Ok? Porque acuérdense que la probabilidad de un punto aquí es 0. No me altera nada. En el caso discreto tengo que tener full cuidado. Y Manol, dime. Sí, porque tú esperas, acuérdate que la marginal es la marginal de x. Entonces el resultado tiene que ser una función de x. Si los límites dependen de alguien, tienen que depender de x. Entonces, no estás mirando una función. Fíjate que el círculo no es una función, porque la recta toca al círculo en 2 partes. Pero la raíz de abajo sí es una función y la raíz de arriba también. Entonces tiene que haber un despeje único por definición de función. ¿De acuerdo? Sí, correcto, pero esas son no funciones, ¿no? ¿Lo ves? Acuérdate que una función, ¿te acuerdas? Creo que eso se lo deben haber explicado en Mate 1, que les decían, ¿se acuerdan que si ustedes tienen una raya y esa raya toca en 2 puntos a su gráfica, esa cosa no es una función? ¿Ya? Y fíjate que nosotros estamos usando la función de abajo y la función de arriba, que sí son funciones. Fíjate que esa recta toca una vez nada más la función de arriba y una vez nada más la función de abajo. El círculo completo no sería una función. ¿Lo ves? Por eso es que puse el más menos. Porque el más es la función de arriba, el menos es la función de abajo. No, en algunos casos es conveniente, pero no te voy a preguntar nada tan difícil como eso. ¿Ok? Pero sí, podrías en algún caso. Hay veces que para resolver las integrales es conveniente pasar a coordenadas polares para calcular el área, por un tema de saber integrar. ¿Ok? Pero no voy a preguntar nada por el estilo, pero sí podría pasar en un caso más general. Pero sale del alcance de este curso. ¿Ok? Ya. Ya, fíjate que si tú evalúas esta función en 1, ¿cuánto te da? Ya, entonces el soporte se define como los valores donde la función no vale 0. Por eso los quito. ¿Lo ves? Pero la probabilidad de que x valga 1, exactamente 1, es 0. Para efectos de los cálculos de las probabilidades te importa un
pepino tener el 1 o el -1 incluido en el caso continuo. En el caso discreto sí tienes que tener cuidado porque podría haber un peso positivo importante en 1, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado si lo incluyes o no lo incluyes dependiendo del caso. ¿Correcto? ¿Sí? Pero aquí sí tengo que ser extremada. Si pones X entre -1 y 1, incluyes el -1 y el 1, probablemente no te quite nada de puntos. Porque es continua. No influye en el cálculo de probabilidades. ¿Ok? Fíjate que si yo te pido cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio, ¿sí? ¿Cómo la calcularías? Porque estas funciones las calculamos para poder calcular probabilidades, ¿no? Si no, no nos sirven para nada. ¿Quién? Integras la marginal porque ya la tienes, ¿no? Si no la tuvieses, podrías mirar al semiplano de un medio para abajo, o sea, para números más chiquitos, e integrar la conjunta. Pero ¿para qué? Si ya tienes la marginal. Entonces, si ya tienes la marginal, este es un problema idéntico a cualquier problema de estadística y probabilidades básicas. Y efectivamente tú tienes que integrar, el soporte comienza en -1 y termina en un medio, ¿ya? Y tienes que integrar esta función, que es medio roncha de integrar, ¿ok? Aquí hay que hacer un cambio trigonométrico para poder integrar. Pero si ustedes lo meten en Wolfram Alpha, acuérdense que yo no estoy pidiendo que sepan integrar. Si alguien me hace el favor, ve lo que da. ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea menor estricto que un medio? ¿Cómo la calcularías? Idéntica, ¿no? ¿Lo ven? Que no hay cambio. La diferencia entre la probabilidad de arriba y la probabilidad de abajo es una probabilidad igual a 0. Entonces no me importa. Los límites de integración no van a cambiar. Ni la función que yo estoy integrando. ¿Correcto? O sea, la probabilidad de un punto no va a cambiar nada. ¿Ok? No. No. Te faltó dividir por pi. Ya. Ahora sí te creo. 0.80. ¿Ok? Y fíjense que la región que yo estoy integrando aquí, la puedo mirar en el plano. ¿Sí lo ven? Es esta región, si ese valor es un medio, que no es un medio porque se quedó chueco, pero si yo lo pongo ahí justo en un medio, ¿sí? Si esto vale un medio, yo estoy integrando sobre esta región, la conjunta, ¿no? O sea, yo podría hacerlo por la conjunta también, integrando la conjunta sobre ese pedazo de la torta. ¿Ok? ¿Correcto? Y entonces en lugar de irme hasta 1, en X tendría que parar en un medio, en X. ¿Ok? La función de entrada y de salida sí serían las mismas cuando está integrando con respecto a Y primero, ¿no? O sea, a ver, lo hago en rojo. En rojo, ¿cómo sería? Utilizando la conjunta, lo pongo aquí. Usando la conjunta, ¿cómo sería? Porque a veces le da un roncha a uno calcular la marginal antes, ¿no? Lo hace todo un solo golpe. ¿Qué hace? Integra la conjunta. Voy a integrar primero de Y porque ya tengo la línea hecha. Entonces de Y voy de los mismos límites a los mismos límites. Alguien me está llamando. Ok, más la raíz de 1 menos X al cuadrado. Y aquí integro desde -1, ¿sí? Hasta, ahora fíjense que la raya azul sí comienza en -1, pero no puede sobrepasar un medio, porque si no me salgo de la región X menor que un medio, ¿correcto? Entonces aquí integro hasta un medio. Fíjense que lo que están haciendo con la integral de adentro es precisamente calcular la marginal. ¿Sí lo ven? Lo estamos haciendo de un solo golpe, pero la integral del medio realmente calcula la marginal. ¿De acuerdo? O sea que lo podemos hacer con la conjunta sin necesidad de calcular la marginal. ¿Ya?
Y si nos pusiéramos exóticos y pusiera, por ejemplo, a ver, ¿me dejan borrar algunas cosas? Me avisan cuando pueda borrar. ¿Qué pasa si yo les pido? Voy a borrar de manera... Ustedes me guardan por ahí la densidad marginal. Quiero conservar el dibujo porque soy floja. Pero... ¿qué pasa si yo les pido, por ejemplo, una región más antipática? A ver. Voy a borrar aquí. Ting, ting. Supongamos que les pido, es más, voy a borrar esto también porque ¿para qué lo voy a conservar? ¿Ya? Igual esto, ya nos lo sabemos. Supónganse que yo les pido calcular la probabilidad de que X sea menor que Y. ¿Cómo hago eso? ¿Quién es? ¿Qué tengo que pintar aquí en la gráfica? ¿Cuál mitad? ¿Por qué? Correcto. Entonces tengo que pintar la recta X igual a Y. ¿Verdad? Que es precisamente, fíjense que X menor que Y es un semiplano en R2. ¿Sí? ¿Cuál semiplano? Por ejemplo, yo agarro este punto, el punto 1, 0, ¿satisface que X es menor que Y? No, pero el punto 0, 1 ¿satisface que X es menor que Y? Ok, entonces yo tengo que integrar, por supuesto, sobre todo el semiplano, pero como fuera del círculo la función conjunta es 0, en realidad voy a integrar sobre esa mitad de la torta. Fíjate que no es la mitad izquierda ni la mitad derecha. Tengo que pintar X igual a Y. X igual a Y lo saco de acá, ¿no? Y claro, por todas las simetrías que tenemos aquí, en realidad es una pregunta muy fácil, porque la densidad es uniforme. Entonces nosotros sabemos que esa probabilidad va a dar un medio, ¿correcto? Porque es la mitad de la torta, la densidad es uniforme, es decir, no hay puntos donde haya protuberancias o lugares de mayor probabilidad dentro de esa región. Es siempre la misma. Si la función fuese una función de dos variables, o sea que sí varía con X y con Y, yo tengo que formular la integral e integrar la función de densidad sobre esa región. ¿Ok? Entonces, sabemos que esa integral tiene que dar un medio, que esa probabilidad tiene que dar un medio en este caso, ¿sí o no? Ok, pero vamos a practicar los límites de integración. ¿Cómo coloco los límites de integración ahí? ¿Qué hacemos? ¿Integramos primero con respecto a X y después con respecto a Y para cambiar? Para practicar. Entonces, si voy a integrar primero con respecto a Y, perdón, a X, entonces tengo que fijar una recta horizontal, una recta en Y, ¿correcto? Y ahí tengo que tener cuidadito, porque fíjense, si yo muevo esta recta a lo largo de esta región verde, fíjense que desde ese punto, que no sé cuál es, ahora lo voy a determinar, hasta 0, esa recta entra por la sonrisa y sale por la recta, y igual a X. ¿Lo ven? Pero si supero el eje X, esa recta entra por la carita triste, ¿no? Por la tristeza, no sé cómo llamarla, la carita al revés, la sonrisa al revés, y sale por la recta. ¿Lo ven?
Entonces tengo dos regiones ahí. Fíjense, la tipa da un medio, es fácil. Fíjense que yo puedo hacer un examen y solamente cambiarles la función de densidad por una función de densidad que también tenga soporte en el círculo, pero que valga otra cosa. Que sí varíe. Y ya esa probabilidad no necesariamente va a dar un medio. ¿Ok? Voy a tener que integrarla para saber cuánto da. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el primer caso, ¿ok? El caso para el cual, o sea, estamos integrando primero con respecto a, lo voy a hacer en rosado el primer pedazo porque es la recta que fijé. Voy a integrar, lo voy a hacer con la conjunta, 1 entre pi y dale con el 1 entre k, 1 entre pi, 1 entre x, o sea, he puesto todo lo que no es. Y entonces estoy integrando primero de x, ¿correcto? ¿De dónde a dónde varía x? Sí, claro, ya voy, estoy haciendo la primera, que es la cuñita de abajo. ¿Ok? El sector circular de abajo, nada más. X. Claro, pero aquí el resultado, a los límites aquí, tienen que depender de y, porque la variable que está después es y. ¿De acuerdo? Entonces tengo que despejar. ¿Cómo despejo? Bueno, yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea que tengo, ahora quiero x, ¿qué? X cuadrado igual a 1 menos y cuadrado, y tengo x igual a más o menos la raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Quién es esta? Ya, o sea, esta función entra por aquí, esta recta, entra por aquí y sale por aquí. ¿Correcto? Ya, o sea que entra por, ¿quién es esto? Es, la x es negativa aquí, ¿lo ven? O sea que voy desde menos raíz de 1 menos y cuadrado hasta y, ¿no? Porque esa es la recta x igual a y, la tengo que expresar en función de y. Y luego y, ¿de dónde a dónde varía? Y aquí está el rollo, porque varía desde este punto, fíjense que esta recta rosada, el valor más chiquito de y que cruza es ese punto. Tengo que determinar quién es ese punto y voy hasta y igual a 0. ¿Correcto? O sea, el 0 lo tengo clarísimo. ¿Y este punto cómo lo determino? Esto es x cuadrado. O sea, ese punto es la intersección de la circunferencia con la recta y igual a x. O sea que es x cuadrado más x cuadrado igual a 1, ¿no? O sea que 2x cuadrado es igual a 1, porque tengo que intersectar x igual a y, tengo que encontrar el punto de intersección de x igual a y con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cuando yo sustituyo x igual a y allá adentro, ¿sí? O sea, quiero saber de la circunferencia cuáles son los puntos que atraviesa de la circunferencia la recta x igual a y. ¿Ok? Entonces me queda x cuadrado más x cuadrado igual a 1. ¿Qué necesito? Necesito un valor de y. O sea que fue medio estúpido hacerlo con x, me conviene más hacerlo con y, de una. ¿De acuerdo? Es y cuadrado más y cuadrado igual a 1. Quiere decir que 2y cuadrado tiene que ser igual a 1, o sea que y cuadrado es un medio, o sea que y es más y menos. ¿Quién creen ustedes que es el valor más o el valor menos? Es la raíz de 1 entre raíz de 2, que es raíz de 2 sobre 2, más y menos, pero necesitamos el que tiene imagen de y negativa. O sea, es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y luego tengo que hacer el siguiente pedazo. Voy a lanzar una línea distinta.
porque es otra región. Fíjense que aquí fijo otra vez Y, pero ahora Y, fíjense que varía desde 0, correcto, y aquí entra por la sonrisa al revés, la sonrisa triste, no sé cómo decirlo, y sale por la recta, en todo el trayecto, ¿o no? ¿Seguro? No, hasta ahí. Y después hay otro pedazo más aquí. Imagínate el rollazo, o sea, lo volteé a propósito para que vieran que no es tan fácil, ¿de acuerdo? O sea que esta recta que yo estoy fijando realmente va de aquí hasta aquí. Pero lo bueno es que este punto ya lo calculamos, ¿no? Este punto tiene por coordenada Y igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Correcto? Es el otro. Y después sí me voy desde raíz de 2 sobre 2 hasta arriba, hasta el Y igual a 1. Entonces, ¿quién es la integral para esa cuñita? Voy desde 0 en Y hasta raíz de 2 sobre 2, ¿correcto? Después voy y aquí, ¿quién es la función de abajo y quién es la función de arriba? Tengo que tener cuidado, esto entra por la sonrisa al revés, ¿ok? ¿Sí? Y sale por la recta, ¿correcto? Entonces, y la X sigue siendo negativa, ¿no? O sea que sigue siendo menos raíz de 1 menos Y cuadrado. Porque estoy mirando es esta rebanada. O sea, ¿sí ven mi cursor ustedes? Ahora estoy mirando la C. Esto es menos raíz de 1 menos Y cuadrado. Esto. Y esto es 1 más Y. O sea, perdón, esta es la parte positiva de 1 menos Y cuadrado. ¿Correcto? Sí lo ven, ¿no? Porque ahora estoy mirando la C y la anti-C, pues. No sé cómo llamarla. ¿Sí? Ya. O sea que eso entra por menos raíz de 1 menos Y cuadrado y sale por Y. Y hay un tercer pedazo, maldición gitana, qué asco. Pero fue perfecto hacerlo así. Fíjense, yo ahora tengo una recta, la voy a poner ahí, que varía desde este punto. Fíjense que para todos los valores entra por la C y sale por la anti-C. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que quiero decir por la anti-C, no? Me estoy inventando palabras, pero... O sea, a la C, que es la C de Claudia, y la otra es la anti-C, pues. Es la C al revés. ¿Ya? En todo este pedazo, fíjense que esa recta entra y sale por ese pedazo, ¿no? ¿Correcto? Y varía desde Y igual a raíz de 2 sobre 2 hasta 1. ¿Lo ven? Buenazo. Entonces planteemos la integral naranja. Salió, o sea, y sabemos que es un medio, ¿no? Ahorita lo van a verificar, ¿no? Qué asco. Ok, y esto me da, voy desde raíz de 2 sobre 2 hasta 1, eso es Y. Pucha, me olvidé aquí de Y. Nadie me dijo, de Y, ya. Y ahora voy desde menos raíz de 1 menos Y cuadrado, y la otra es la anti-C, que ya es positiva, para valores positivos de X, ¿no? 1 menos Y cuadrado. Y aquí es 1 sobre pi, y tengo que integrar de X de Y. La suma de esas tres integrales da un medio. Hubiese sido más fácil integrar primero de Y. Si hubiésemos fijado una recta, si hubiésemos integrado al revés, hubiésemos fijado una recta así, ¿no? Dime.
Arriba. O sea, es la zona rayada en verde. ¿Sí? Miren aquí. ¿Cómo? ¿Qué límites? Sí. A ver, ¿qué me estás diciendo? A ver, esta varía desde aquí, ¿correcto? Que es la intersección de la recta con la circunferencia, hasta aquí. En todos esos puntos entra por la C y sale por la recta. Acuérdate que estoy mirando la región rayada o en verde. O sea, es la media torta. ¿Sí? Pero es una media torta cortada así en diagonal. ¿Ya? Dime. Pucha, ya me pasé. Probablemente no te voy a preguntar una cosa que dé un medio de un solo golpe. Ya. Pero sí, digamos, esto tiene 3 pedazos, ¿ok? Y si integras al revés, ¿cuántos pedazos tienes? También es medio roncha, ¿no? Porque para todos los, fíjate que cuando vas, a ver, vamos a analizar qué pasa del otro lado, porque lo que sí paga es que hay que pensar con respecto a quién integrar primero. Eso sí quiero que lo aprendan. Porque por un lado, a veces hay regiones que por un lado, integrar primero con respecto a X te genera una sola integral y ya. Y en cambio, si integras primero con respecto a Y, tienes 2 o más regiones. Entonces también está la inteligencia de por dónde integro. ¿Ok? O sea, el desarrollar la habilidad de ver, aquí tengo 3 regiones y aquí tengo una nada más. ¿Ok? Esto, en este caso, da un medio, y si yo pusiera esto y ustedes me dijeran, da un medio porque la función de densidad conjunta es constante, ¿ok? Y es la mitad del círculo, por simetría da un medio, yo se los tendría que poner correcto, sin calcular absolutamente nada. Entonces, lo que yo hago es que no les voy a preguntar una cosa en donde se vea de golpe que da un medio, ¿ok? Porque quiero, o sea, en este caso estoy evaluando, a menos que ya haya evaluado en otro ejercicio cómo poner los límites. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la pregunta es más responder algo para tomar una decisión, entonces yo ya evalué cómo, si saben calcular en otra pregunta, si saben poner los límites en otra pregunta, entonces a lo mejor en la pregunta de la toma de decisión, del cálculo de la probabilidad, ya no me interesa ponerles una cosa complicada por ese lado, sino es más bien saber qué probabilidad tienen que calcular y que ya salga directo. ¿Ok? Eso sí. ¿Se entendió? Sí, no, de todas maneras. Por eso me tardo corrigiendo. Por eso les digo siempre, denme información para yo poderles dar extra crédito. Porque cuando me ponen el resultado de frente, yo no sé, pues, no les puedo dar nada. ¿Ya? Miren, fíjense que esta recta de aquí hasta este punto, ¿sí? Entra por la sonrisa de abajo y sale por la antisonrisa. ¿Ok? Después, de aquí en adelante, todo el tiempo entra por la recta y sale por la antisonrisa. O sea que integrando con respecto a Y primero, integrando con respecto a Y primero, que es cuando uno fija X para saber de dónde a dónde varía Y, ¿correcto? Y al revés. ¿Se entiende? O sea, ¿sí entienden lo que estoy haciendo con las rectas? Ya, bueno. Entonces fíjense que integrar con respecto a X eran 2 regiones en lugar de 3.
Entonces me convenía integrar primero con respecto a y. Ahora yo volteé la tortilla a propósito, porque quería mostrar que era más difícil, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, varias cosas, ¿no? Ven que para calcular las marginales, pues tengo que estar pilas con los límites de integración, ¿ya? Dependiendo de la región que me pongan. Y segundo, yo puedo calcular probabilidades de regiones y yo voy a integrar sobre la intersección de la región que me proponen. Fíjense que aquí la región que les propongo es X menor que Y. Eso es un semiplano completo en R2, pero yo estoy intersectando el semiplano con el soporte porque fuera del soporte el integrando vale 0. ¿Ok? Así que yo termino integrando sobre la región que sea intersección de el soporte de la densidad con la región del plano al cual le quiero calcular la probabilidad. ¿Sí? Escribimos los pasos. Creo que hace falta, ¿no? Y desde entonces nos vamos al break. Pero para cerrar una idea antes de irnos a descansar, dime, José Miguel. Ok. Fíjate, la recta negra, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que Y? Integrando primero con respecto a Y. Hay dos regiones. Ya no voy a cambiar más colores porque ya son muchos ya. O si hace falta. Son dos nada más, ¿sí? Fíjense que la X, a ver, la muevo. Fíjense que desde aquí, o sea, para Y, no, perdón, para X desde -1 hasta el valor de X correspondiente a raíz de 2 sobre 2, que ahora tengo que ver quién es, porque solo le calculé la coordenada Y, ese punto, necesito la coordenada X. Es posible, sí, porque es raíz de 2 sobre 2, sí, tienes razón, ya. Bien, entonces X, pero si no fuesen, tienes que calcular ese punto, ¿no? Necesitas la coordenada X, ¿me entiendes? O sea, vas desde X igual a -1 hasta X igual a raíz de 2 sobre 2. Esto es lo que va por fuera, -1 raíz de 2 sobre 2, ¿ya? ¿Y Y de dónde a dónde varía? Desde la sonrisa hasta la antisonrisa, ¿sí? ¿Quién es la sonrisa? Menos raíz, y la tengo que expresar como función de X. Hasta más. Ay, pucha, la puse donde no era. ¿Por qué? Esta es la región A. ¿Ok? Esta es A. Ya. ¿Y la otra? Ahora movemos X. Ahora vamos desde raíz de 2 sobre 2. Y fíjate que en todo este pedazo entra por la recta Y igual a X y sale por la antisonrisa. ¿Sí? Ya. O sea que aquí voy, pucha, quedaron al revés las integrales, pero ustedes me entienden. Desde raíz de menos raíz de 2 menos X es menos raíz de 2 sobre 2, mosca, ¿no? Va desde -1 hasta menos raíz de 2 sobre 2. Y después aquí va desde menos raíz de 2 sobre 2 hasta X igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y después aquí voy desde la recta, que la tengo que poner como función de X. ¿Sí? Todas esas, ¿no? Desde la recta hasta la antisonrisa, que es menos la raíz de 1 menos X al cuadrado. Esta es la región B.
B es esta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Era más fácil en X. O sea, era más fácil fijando X e integrando primero con respecto a Y. Entonces aprendimos dos cosas. Primero, a calcular la marginal. ¿Qué aprendimos de la marginal? Fíjense que aquí hay pasos siempre que podemos seguir de manera metódica. Eso es lo mejor de este curso. En realidad sí. A ver, voy a borrar todo porque después al volver voy a hacer el dibujo otra vez. ¿Puedo borrarlo todo? A ver. Para el cálculo, vamos a hacer el review ahora. Pasos para calcular. Ya los voy a dejar ir a un break. Para calcular una marginal, ¿no? Porque si lo hiciéramos al revés, sería también al revés. A ver, una marginal. Ay, pucha, una marginal. ¿Cuáles son los pasos? A ver. Primero. No, antes que eso. Dibujamos el soporte de la conjunta, ¿correcto? En R2. Segundo. Bueno, tenemos que recordar que si es de X, tengo que integrar de menos infinito más infinito la marginal de la conjunta de Y, ¿ok? Y tengo que especificar el soporte de Fx, ¿no? Y si calculo la de Y, y pongo ahí, segundo, tengo que especificar, o sea, los límites salen del soporte de la conjunta, ¿sí? Y tengo que decir cuál es el soporte de la marginal que estoy calculando. ¿Ok? Acuérdense que las marginales también son funciones de densidad. O sea que dado que van a tener Wolfram Alpha para verificar sus cuentas, no les cuesta nada verificar que la marginal es en sí misma una función de densidad. Pueden integrarla sobre el soporte y ver que les da 1. Si eso ocurre, seguramente no se equivocaron. Si no les da 1, se pelaron a algún lado. O pusieron mal los límites o determinaron mal el soporte. Una de dos. O integraron mal, también puede ser, ¿no? Se les olvidó una constante y la probabilidad les dio 3. Ah, ya. ¿Ok? Como te pasó antes que no pusiste el 1 entre pi y ya te daba 1 y pico, profesora se equivocó, la planteó mal, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí 3, verificar que integran 1. De hecho, que son positivas, que son funciones positivas que integran 1. Sobre su soporte. Si no son positivas o no integran 1, ahí se pelaron en algún lado. ¿Ok? Entonces hay que revisar o los límites o que integraron, si integraron bien o no, o que a lo mejor determinaron mal el soporte. ¿Ok? Esas son las cosas que hay que verificar. Si no integro 1, tengo que verificar esas 3 cositas. ¿Correcto? Para ver dónde me equivoqué. Eso para calcular una marginal. ¿Qué fue lo otro que aprendimos hoy? Para calcular una probabilidad. La probabilidad de una región en el plano. Esto lo pregunté el ciclo pasado y fue una verdadera masacre. Ya les voy a contar por qué. Bueno, ese examen se los voy a compartir oportunamente para que vean qué les pasó a esos chicos, ¿no? Yo en lugar de darles la conjunta,
les di la condicional y la marginal de la condición. Entonces la conjunta era el producto de esas dos y ahí empezaban, ¿ya? Pues nadie lo vio. Entonces se podrán imaginar la masacre. No pudieron calcular nada. Nada, pues. Fue terrible, ¿no? Que les pedí una probabilidad que no era difícil, pero como no supieron calcular la conjunta, fue un verdadero madre, ¿no? Me odiaron por eso. ¿Okay? Después tuve que hacer un examen casi al final de recuperación para que subieran un poco la nota en el primer examen, ¿no? Esa era una de las preguntas del examen. Las otras pasaron otras cosas, pero eso fue realmente una masacre, ¿no? Pero sí se les ocurriría, si les doy la condicional y la marginal, encontrar la conjunta como el producto de esas dos. Debería, sí, claro, por supuesto. Pues allá no se le ocurrió a nadie. O sea, el salón completo de 45 en blanco. Fue horrible. Y yo decía, Dios mío, ¿será que se los soplo? ¿Se los digo? No, se les tiene que ocurrir, caramba. Pero eso fue. Bueno, bien. Y para calcular la probabilidad de una región en el plano, la voy a llamar R, para que sea fácil. ¿Sí? La región en el... ¡Ay! Ajá. Ya, la voy a llamar R. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrar la densidad conjunta sobre R intersectado con el soporte de la conjunta. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos con las tres integrales de colores. Y por supuesto, pensar con inteligencia qué nos conviene más, si integrar primero de Y o integrar primero de X. Puede ser una gran diferencia, ¿no? Por un lado puede ser que sea más fácil integrar por la forma que tiene la función, que aquí la estoy poniendo constante todavía, pero piensen que hay funciones que son más difíciles de integrar primero con respecto a X que con respecto a Y también. Puede pasar. Sí, eso lo deben haber vivido en algún sentido en cálculo 2, cálculo vectorial. Ya. Extraño esos cursos, me gustaría dictarlos también algún día. ¿Ya? Bueno, break, ya nos hace falta. 4:09, volvemos a las 4:19.
Ok. Vamos a calcular ahora. Falta la mitad del salón. Ya. Ok, gente, voy a comenzar. Ok. Yuhu. A ver. Ok, ahora lo siguiente que quiero mostrarles es cómo calcular una condicional. ¿Ok? Y voy a calcular, de hecho, una condicional con la misma función de densidad. Déjenme ver qué voy a hacer, X dado Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula una condicional? ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo calculo la condicional de X dado que Y sea igual a Y? ¿Ok? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo? Correcto, tengo que dividir la función de densidad conjunta por la marginal de Y. ¿Y qué cuidados tengo que tener? Correcto, que la marginal en Y, en ese valor de Y que yo fijo, no sea 0. ¿Ok? Fíjense que una cosa es que la probabilidad de un punto sea igual a 0 y una muy distinta es que la imagen de esa función en ese punto tenga un valor que no sea 0. O sea, yo puedo evaluar en cualquier punto Y que esté en el soporte de esa función de densidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quién es la conjunta aquí? Aquí les he puesto las dos marginales que dan iguales por un tema de simetría. ¿Okay? Aquí en el RPRES me faltó decir cuáles eran los soportes. Fíjense que hasta a mí se me olvida. Hay que tener cuidado porque si no las funciones no están, podrían no estar bien definidas, ¿no? Si no defino quién es el soporte. Y entonces, bueno, pongo la conjunta, que es 1 entre pi, en este caso, y tengo que dividir por la función marginal de Y, que fíjense que nos da lo mismo, nos dio lo mismo más o menos, que la marginal de X. ¿Ok? En cuyo caso, fíjense que esto va a estar bien definido para todo Y que esté, o sea, a ver, un momentico. Yo aquí normalmente, esta función, aquí el Y está fijo a lo largo de todo el problema. Lo único que yo estoy calculándola en general para saber en qué valores de Y yo puedo evaluar esa marginal, esa condicional. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí esto es válido para cualquier Y entre -1 y 1. Si yo lo evalúo, inclusive en Y igual a 0, no había problemas porque el denominador no se anula. Pero si yo evalúo en Y igual a -1 o Y igual a 1, esa función no estaría bien definida. Es decir, que yo de aquí saco, o sea, que estaría bien definida en cualquier lugar ahí de Y. Fíjense que la función, por ejemplo, si yo tomo f de x, dado que Y es igual a 1, si me pidieran esa función no está bien definida. ¿Correcto? O sea, no me la pueden pedir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y de la misma forma, f de x, dado que Y vale -1, tampoco está bien definida.
¿Ok? ¿Y cuál es el soporte de esa densidad condicional? ¿Para qué valores de X hace sentido? A ver, por ejemplo, si me pidieran, vamos a suponer que me piden la densidad condicional de X dado que Y vale 0. ¿Esa está bien definida? Sí, ¿no? ¿Cuánto da? Bueno, daría 1 entre pi, que es la conjunta, y abajo yo tendría la marginal de Y evaluada en Y igual a 0, ¿no? Para que se vea de dónde la estoy sacando, ¿no? Entonces esto me daría 1 entre pi, y abajo yo tendría 2 entre pi por la raíz de 1 menos 0 al cuadrado, o sea que me da al final 1 entre pi entre 2 entre pi, o sea que me daría un medio, ¿no? ¿Y para qué valores de X valdría eso? Pues vamos a ver, ¿dónde está el soporte de la conjunta? Que se acuerdan que era así, ¿no? Sí. Me refiero a que la función de densidad condicional está definida únicamente para aquellos valores de Y donde la marginal de Y no valga 0. O sea, yo puedo evaluar en los valores del soporte de Y. Pues no puedo dividir por 0, pues. Mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, al tú verla en su versión general para cualquier Y, te das cuenta que si evalúas en Y igual a 1, eso te da 1 menos 1, que es 0. Entonces, esa no está bien definida. No te la pueden pedir. Y si te la piden, la respuesta debería de ser, esa función de densidad condicional no está bien definida. ¿Ok? Lo mismo pasa en menos 1. Pues cuando yo hago 1 menos 1 al cuadrado, se va, da 0, y efectivamente estoy dividiendo por 0. Sin embargo, si me piden la condicional en 0, en Y igual a 0, yo estoy dividiendo por la marginal en 0, que es esto, es evaluar 2 entre pi por la raíz de 1 menos total que queda 2 entre pi, total queda un medio. Y cuando, o sea, cuando X vale, perdón, Y vale un medio, ¿dónde está Y igual a un medio? A ver aquí. Y igual a un medio está aquí, pues. X de qué a qué valor varía. Eso es cuando, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Y igual a 0. Escucha. Y igual a 0 es fácil. Y igual a 0 está aquí, clavada ahí, ¿verdad? O sea que aquí X varía entre menos 1 y 1. No hay rollo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa? Preguntemos por otra. ¿Cuál es la probabilidad de que, o sea, cuál es la condicional de qué? ¿Qué les gustaría? La condicional de X dado que Y vale un medio, pues. ¿Ya? Entonces yo tengo que evaluar aquí Y igual a un medio. ¿Sí? Que fíjense que no se anula el denominador, o sea que estoy bien. Esa pregunta hace sentido. Entonces yo tengo que poner 1 entre pi
Si arriba la función dependiera de X y de Y, yo tendría que poner ahí el 1/2 también, en este caso es constante, no va a cambiar arriba, pero abajo sí tengo que poner 2 entre pi por la raíz de 1 menos 1/2 al cuadrado. Total, ¿qué me da? Ay, me da, los pi se van, queda 1 sobre 2 y queda la raíz de 1 menos 1/4, que es 3/4, o sea, queda raíz de 3/4, raíz de 4 es 2, o sea que se va a quedar 1 entre raíz de 3, queda raíz de 3 sobre 3. ¿Correcto? Raíz de 3 sobre 3, pero cuando yo fijo y igual a 1/2, es este, el dibujo que yo estaba haciendo antes, de dónde a dónde varía X. Fíjense que el soporte de la condicional se ve alterada por el valor de Y que yo fijo. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta función, la condicional, que no puse aquí, me faltó una rayita, condicional, ¿ya? La condicional vale constante, vale raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y este valor, ¿cuánto valen? O sea, yo tengo que quiero determinar los valores de X. O sea, tengo que hacer X cuadrado más 1/2 al cuadrado igual a 1, ¿correcto? Entonces me queda que X cuadrado es 1 menos 1/4, que es 3/4. ¿Qué me queda? Me queda raíz de 3 sobre 3, ¿no? X vale más o menos raíz de 3. Entonces el soporte de esta es una X que está entre menos raíz de 3 y más raíz de 3. ¿Correcto? Es la uniforme en menos raíz de 3, raíz de 3. Fíjense que si ustedes integran esa función en ese soporte, ¿cuánto les debería dar? 1, porque ella también en sí misma es una función de densidad. ¿Ok? Y lo es, ¿no? Háganlo. ¿De acuerdo? Fíjense que esta que está aquí nos dio, esta que está aquí es la uniforme en menos 1, 1, ¿no? Y esta que está acá resultó ser la uniforme en menos raíz de 3, raíz de 3. ¿Correcto? Son todas, ajá. A ver, ¿dónde calculé la cosa? Raíz de 3 medios, sí. Si no, a lo mejor no integra 1. ¿La integraron? A ver, el ancho de esto es raíz de 3. ¿Cómo? Sí, es función de X. Es función de X. Lo que pasa es que Y resulta ser constante porque da uniforme ahí. Es función de X. Fíjate que te estoy dando el soporte como función de X. Esta es la general. Esta la hice general. Para cualquier Y. Para darme cuenta para qué valores de Y me pueden pedir la condicional. ¿Correcto? Y ahí me doy cuenta que Y no puede valer ni 1 ni menos 1. Porque si yo evalúo en 1 menos 1 aquí abajo, se me anula el denominador. ¿Correcto? Ahora sí integró 1, ¿la revisaron? Pero sí, era raíz de 3 sobre 2. El ancho es raíz de 3. Menos raíz de 3, raíz de 3.
Sí da, ¿no? Ya. Acuérdense que las funciones de densidad condicional son densidades en sí mismas. ¿Y para qué las calcula uno? Por ejemplo, si yo ahora les pregunto cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 0, dado que Y vale 1/2. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué rayos es esa probabilidad? La integral de -1 a 1, ¿por qué? Ya, pero te estoy pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 0. Correcto. Tengo que integrar de -1 a 0, ¿quién? ¿Seguro de -1 a 0? No, estás mal. ¿Quién es el integrando de esta probabilidad? ¿Cuál? Esta, ¿no? Tengo que conservar esa condición. Y tengo que integrar de X. O sea que el soporte de esta tipa va desde menos raíz de 3 sobre 2 hasta más raíz de 3 sobre 2. O sea que yo tengo que integrar aquí desde menos raíz de 3 sobre 2 hasta 0. ¿Quién es el integrando aquí? Vale. El integrando aquí vale raíz de 3 sobre 3. De X. ¿Ok? Ahora, yo espero que en semana 10, cuando tengamos nuestro examen, creo que es en semana 10, ¿no? ¿O no? No sé. Semana 8 está. Ah, ya, perdón, semana 10 es el de IDO 2. Ya. En semana 8, cuando yo les pregunte una probabilidad así, yo apuesto, y espero que así, eso no sea porque se acuerden de este momento en clase, yo apuesto que más de uno va a intentar calcular esta probabilidad usando probabilidad condicional. ¿Qué sucede si yo uso probabilidad condicional para resolver eso? ¿Puedo borrar? Ya, sí, yo estoy guardando todas las pizarras. Pero la gente tiene ese nerviosismo. Ustedes de verdad vuelven a ver esas fotos después que la toman. Porque yo he ido a un montón de conferencias buenazas, he tomado unas fotos así, tengo toda la lámina. Eso jamás las vuelvo a ver. Después pienso, ay, qué ridícula. Ya, déjame borrarlo todo. Finalmente le puedo escribir al autor y pedirle, ¿me puedes mandar tu PPT, no? O sea, ya. Ok, pero bueno, yo solo lo pregunto, yo se las voy a pasar. Esto, fíjense una cosa que pasa siempre que yo pregunto una probabilidad de este estilo. Voy a borrar aquí selectivamente para que no se pongan tan nerviosos. Voy a borrar esto también. Voy a dejarlo azulito nomás. Claro, claro, si yo te pregunto esto y tú ya te olvidaste de las funciones de densidad condicional, te das cuenta que X y Y son continuas, porque el contexto del problema te dice que son continuas, ¿no? Y tú vienes aquí y dices, ah, claro, esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 0 y Y es igual a 1/2 dividido por la probabilidad de que Y es igual a 1/2. Invariablemente viene alguien y me dice, profesora, usted se equivocó formulando la pregunta. Y aquí van a haber algunas sonrisas, ¿no? Que van a decir. Y otros van a decir, sí, se equivocó, profe.
¿no? Cuando yo les diga, no, no me equivoqué, piénsenlo bien, recuerden este momento. O sea, calcular probabilidades así, cuando la condición tiene una variable aleatoria continua, se pueden calcular, pero están definidas así. Así se definen. Es un problema técnico. Si yo lo hago así, en el caso discreto, yo puedo resolverlo así nomás y se acabó. No importa, si la probabilidad de que y es igual a un medio tiene un valor que no es 0, lo puedo resolver así, no pasa nada. Pues en el caso continuo, planteo y digo, ay Dios mío, ¿quién es la probabilidad de que y es igual a un medio? Profesora, la probabilidad de un punto cuando son continuas es 0, ¿verdad? Entonces se equivocó. ¿De acuerdo? No, probablemente les diga, no, no me equivoqué, te estás equivocando tú. No, eso sí se los voy a decir. Pero me pasa todas las veces. Todas las veces va a haber a alguien caído de la mata que me va a preguntar eso. ¿Ok? Entonces tengan cuidado que esas probabilidades se definen así y fíjense que tienen sentido. Yo creo que con ustedes sí hice el problema del grifo, ¿o no? No lo hice. Ya. Bueno, supónganse que ustedes tienen un grifo donde venden gasolina, ¿sí? Ya, porque para mí un grifo es el del baño, ese que nos moja a todos ahora en la nueva versión, ese grifo. Es chévere, ¿verdad? Esa versión. ¿Ustedes han intentado cepillarse los dientes con esos chorros ahora? Es divertido. Es más, usen un vaso y métanlo abajo para que vean que sale, es increíble, no cae una sola gota dentro del vaso. O sea, hay que tener talento para cepillarse los dientes ahí. Bueno, aparte de eso, ¿en qué estaba? Ya me olvidé, me puse a hablar del vaso y los cepillos de dientes. El grifo, exacto. Supónganse que nosotros tenemos dos variables. La cantidad de gasolina que hay en el grifo en este momento, esa es una variable aleatoria, ¿sí? Porque, bueno, la llenaron en algún momento y se fue vendiendo gasolina y ahora queda algo que está entre 0 y el volumen del tanque que hay en ese grifo, ¿sí? Y está la cantidad de gasolina que vas a vender ese día. ¿De acuerdo? Entonces yo te puedo decir, te puedo formular una pregunta, o sea, estamos de acuerdo que ambas variables aleatorias en este ejemplo son continuas. ¿Sí o no? Claro, porque la cantidad de litros ahí en ese tanque o de galones, normalmente se mide en galones, pues es una cantidad que es continua, no es discreta, ¿no? No es que yo puedo tener solo 1, 3 y 5 galones, no, tengo cantidades continuas de gasolina en el tanque, ¿correcto? Entonces yo te podría decir, suponte que el día martes cerramos el grifo, medimos y había la mitad del tanque lleno. O sea, Y vale un medio, exactamente un medio. Ayer cuando cerré la bomba de gasolina, nosotros decimos bomba, cuando cerré el grifo anoche, ¿ok? Quedaba medio tanque, exactamente medio tanque. ¿Cuál es la probabilidad que la demanda del día de hoy no exceda el medio tanque? Fíjense que es una pregunta que yo podría hacer, que tiene sentido a nivel de contexto. O sea que yo sí puedo preguntar cuando una variable aleatoria tome una variable aleatoria continua, tome un valor fijo. Fíjense que es esa probabilidad, ¿no? Bueno, no es esa, no sería x menor o igual que 0, sería x menor o igual que un medio. ¿Cuál es la probabilidad de yo tener suficiente gasolina? Es más, te lo puedo preguntar así. ¿Cuál es la probabilidad que yo el día miércoles tenga suficiente gasolina para atender toda la demanda del día sin tener que reponerla? Fíjate que te lo puedo preguntar así, tiene contexto y se dan cuenta que perfectamente yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio, dado que Y es un medio. Exactamente igual a un medio. Porque
Claro, les he hecho puros ejemplos abstractos porque quiero que nos concentremos en cómo sacar las cuentas, ¿no? Aquí yo quería que nos fijásemos en el límite superior, el límite inferior, que por cierto, ya me hicieron ver que también integrando primero con respecto a, ¿cómo era? El que hicimos en 3 regiones, las 2 primeras eran la misma región, si lo miran, ¿ok? No lo quise decir al comienzo porque estaba en la mitad del salón fuera. Entonces, ojo que las 2 primeras regiones es la misma. Si se fijan, los límites que cambian son solo los de la segunda integral. Los límites de la integral de adentro son los mismos porque entra y sale por la misma función. Porfa, corríjanlo. ¿Ok? Gracias por mostrármelo. Ya. Entonces, bueno, cuidado con esto. ¿Ok? Estas probabilidades tienen sentido en el contexto, en la realidad. O sea, nos la pueden preguntar. Y la manera de calcularla es así. No se usa probabilidad condicional, ¿ok? O sea, ¡ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice. Esto hice. Ya. Tengo talento para hacer cosas que no debo. Ahí está. Esto no está bien, ¿ok? Ojo. O sea, no está bien en el caso que Y sea continuo. ¿Ok? No es por ahí que se calcula. Eso tiene su definición y ese es el detalle técnico de continuas con el que hay que tener cuidado. ¿Ok? Pues a mí estas cosas no me las explicaron cuando yo vi el curso y la verdad que hacen falta. Dime. Allá. Estaba calculando otra densidad que es válida. Otra densidad condicional. Yo puedo evaluar en Y igual a 0, no pasa nada. ¿Por qué? Justamente ese es el punto. Fíjate que lo que dice la definición de la función de densidad condicional es que tienes que dividir por la función de densidad marginal evaluada en aquellos puntos donde no se anula el denominador, que no es la probabilidad que Y sea igual a 0. Es el mismo rollo trauma psicológico que tuviste la vez pasada. No es lo mismo la probabilidad de un punto que el valor de la función de densidad en ese punto. La imagen puede ser cualquier cosa, inclusive puede ser más grande que 1. ¿Ok? Podría tener una imagen más grande que 1. Sí, porque dio uniforme, pues. Las condicionales están dando uniformes allí. Kind of makes sense porque la conjunta es uniforme. Sé que las marginales, fíjate, las marginales no son para nada uniformes, ¿no? Las marginales dan una cosa horrible porque salen del círculo. Pero las condicionales sí están dando uniformes. Porque ya estás fijando un único valor, entonces ahí si heredas la uniformidad de la conjunta. ¿De acuerdo? Son independientes estas variables. Ni de pura casualidad, ¿lo ven? Ya, 1 entre pi no va a ser más nunca igual al producto de las marginales. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que hacer para demostrar que no son independientes? Ya, pero basta con encontrar un par XY donde no se cumpla la igualdad. ¿Sí? Entonces evalúo el lado del producto de las marginales y evalúo el lado izquierdo donde está la conjunta y veo que no dan lo mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que fíjate,
tendrías que ver, o sea, obviamente aquí se cae de la mata, ¿no? Porque además lo hice bien dramático. La pregunta es si 1 entre pi es igual a 2 entre pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado por 2 entre pi por la raíz de 1 menos y cuadrado. Para que esto sea independiente, para que x y y sean independientes, esto se tiene que cumplir para todo x y en el plano. ¿Ok? Claramente no son, ¿verdad? Fíjense que si yo sustituyo en 0, 0, ya se ve que no son. ¿Lo ven? Porque da 4, o sea, porque 1 entre pi no da 4 entre pi cuadrado más nunca. Cuando sepan que no son independientes, basta comprobar en un punto. Si fuesen independientes, tienen que quedar igualitas. Y tienen que dar el producto de las dos y, ¿no? El modelo en sí. Correcto. ¿De acuerdo? Ya. Buenísimo. Entonces, bueno, son las 4:50. Esto se acabó, señores. Se nos fue el tiempo. O sea, a mí se me pasa rapidísimo, pero... Resumen de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Aquí hay otro ejemplito más. Yo creo que lo tenemos que hacer en la asesoría. Que ni siquiera estoy segura que sea adecuado hacer esto en la asesoría, pero a ver, ¿qué aprendimos hoy? Ajá. Ay, pucha. A ver. Bueno, sí, o sea, aumentamos la dificultad de lo que veníamos haciendo, porque habíamos visto primero cómo hacerlo en un rectángulo en el plano, que es recontra fácil, ¿no? Y ahora lo aumentamos el nivel para una región en donde, bueno, las variables aleatorias no eran independientes y la cosa, bueno, los límites eran medio asquerositos, ¿no? Ya. Entonces, calculamos. No, ¿qué quieren? ¿Quieren que volvamos a escribir los pasos? Porque ya quedaron en una lámina, ¿no? O sea, calculamos la conjunta, en el caso uniforme, en el círculo. ¿Ok? Eso lo hicimos. Recuérdense que la moraleja aquí es que no importa si me dan una región amorfa en el plano, siempre y cuando yo tenga el área de esa región. Si me piden la conjunta sobre esa región, me dice que es uniforme sobre esa región, quiere decir que es constante, y la función de densidad conjunta se calcula como 1 entre el área de esa región amorfa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y a llorar con los límites, pero bueno, eso es, ¿no? Segundo, calculamos la probabilidad de una región. Creo que lo podemos escribir, la voy a llamar R. R no de R, la recta, pucha, a lo mejor no le vería, pero es que es R de región, ¿no? No tiene la doble rayita, o sea, no es la recta real, sino es la región R. A lo mejor la debería llamar A, la región del plano A, ya, para que no se enrede con nada. ¿Correcto? Y entonces, ¿eso cómo se calcula? Bueno, la probabilidad de A se calcula como la doble integral de la conjunta, quien quiera que sea esa cosa, en un orden conveniente. Quizás lo ponemos aquí, orden conveniente, para recordar que me lo tengo que pensar para que no sea horrible, ¿ya? A lo mejor en ambas direcciones es horrible, pero me lo tengo que pensar por si acaso, en una es más fácil que en la otra, que puede pasar, y tengo que integrar sobre qué región, el A intersectado con el soporte de la conjunta.
¿Ok? Eso ahora sabemos lo que significa, esa notación horrible, ¿o no? ¿Se acuerdan del semiplano verde que pintamos? Ya. ¿Qué más? Calculamos las funciones. Bueno, calculé una sola. Voy a ser justa. Bueno, pero se entendió. La otra es la misma cosa, ¿no? Calculamos la función de densidad. ¿Cuál es la moraleja aquí? Importante. Con respecto a las funciones de densidad condicional. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las notas que deberían estar en ese resumen de teoría, aparte de decir cómo se calculan las cosas? ¿Sí? La función de densidad condicional es una densidad en sí misma. Como la marginal y como la conjunta. ¿De acuerdo? O sea que vale la pena chequear si es que integra 1 sobre el soporte. O sea, tengo que calcularla, ¿no? Como f de xy dividido entre la condición correcta. ¿Sí? Cuando f sub y de y no sea 0. En realidad se escribe mayor estricto que 0, ¿no? Porque positiva es una densidad en sí misma, por lo que yo tengo que, por lo que integra 1, ¿no? En su soporte. También vimos el caso donde el soporte, o sea, esta por ejemplo es función de x, y se veía como si yo condicionaba, por ejemplo, en y igual a 1/2, el soporte se achicaba. ¿Ok? Hay que estar mosca con eso porque a mí también se me olvida. Verán que en las notas hay unas densidades marginales y no tienen el soporte pegado al lado. A mí también se me olvida. Pero cuando voy a integrar, digo, ay, pucha, ¿dónde está el soporte? Entonces ya lo ponen de una vez, ¿no? Cuando yo les pida calcular alguna de estas cosas, poner el soporte vale puntos. Entonces hay que ponerlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra cosa con la que tengo que tener mucho cuidado aquí? ¿Qué significa una probabilidad como esta? No sé, para poner un ejemplo. Voy a poner ahí un y sub 0. ¿Ok? Esta se define como la integral de la condicional. Poner un valor aquí. Voy a poner aquí x sub 0. ¿Ok? De la condicional integrada de x desde el menor valor del soporte hasta x sub 0. Por supuesto, si yo pregunto x mayor que x sub 0, tengo que ir desde x sub 0 hasta el mayor valor del soporte, ¿no? Entiéndase eso. ¿Ok? Pero ojo que eso se define así y no se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que x0 y y sea igual a y0 dividido entre la probabilidad de que y sea igual a y0. Esa es la lección más importante del día de hoy. ¿Ok? Y no se define así, se define como el otro lado. ¿Ok? Recuerden al grifo. Sí, acuérdense que tanto las funciones de densidad conjunta como las densidades, o sea, cualquier densidad conjunta, marginal o condicional, tienen que darles funciones positivas que integren 1. Perdón, Oscar, ya nos tenemos que ir. Que integren 1. ¿Ok? Va, eso es. Muy bien. Tienen un que aprendimos hoy complejo. ¿Cómo? No, en el soporte. Sí, en el infinito podría hasta diverger esa integral. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado.